Algunos dicen que la pregunta más trascendental en la vida es: ¿existe Dios? Yo diría que la pregunta más importante es: ¿conozco yo al Dios que existe? ¿Cuánto sé de Él? Lo conozco personalmente. El estudio de Dios según su revelación a través de las Escrituras es el estudio supremo de por vida. Eleva nuestros pensamientos, afianza nuestros nervios, purifica nuestros motivos, expande nuestra confianza y fortalece nuestra influencia. Es el más excelente tema que jamás pudiéramos estudiar, pues Dios es la cúspide de toda realidad. Descubra más sobre Dios, un poco más de lo que sabe, y acérquese a Él más de lo que ya está. Y ahora, con ustedes, el Dr. Jeremiah. Desde el primer verso en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hasta la última parte de Apocalipsis, al leer del trono de Dios en la Nueva Jerusalén, nuestra atención se centra en el poder omnipotente y soberano de Dios. Su omnipotencia energiza todos sus atributos. Pero hay algo del poder de Dios que tal vez no conozca. Hoy, en la serie, El Dios que usted tal vez no conozca, veremos 4 manifestaciones del poder de Dios. Mi oración es que, al terminar el programa de hoy, no solo sepa más del poder de Dios, sino que conozca y experimente su poder en su vida. Así que acompáñenme hoy en Momento Decisivo. ¿Cree conocer a Dios? Es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios. En el nuevo libro, El Dios que usted tal vez no conozca, el Dr. Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo, que hacen de Él quien es. El Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y con generosa donación de $75 o más, recibirá el set completo, que comprende del libro, la guía de estudio, los 10 mensajes en formato CD o DVD y el marcapáginas Conociendo a Dios. No pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios, su poder y presencia en su vida. Ordene el libro El Dios que usted tal vez no conozca o el set completo. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas Conociendo a Dios, un recordatorio diario de la presencia de Dios y su poder en su vida. Reciba el marcapáginas Conociendo a Dios, absolutamente gratis, cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. Jeremiah, con su mensaje Conociendo a un Dios poderoso. El Sol es una gran estrella. Tiene 330,000 veces más masa que la Tierra. Casi 1 millón de tierras podrían caber en el Sol. Aún así, el Sol es solo una estrella de tamaño medio en un vasto universo. Los astrónomos estiman que hay entre 100 y 400,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Y según las imágenes del telescopio espacial Hubble, puede haber 1 billón de galaxias más en el universo. Es tan masivo que nos cuesta concebirlo en nuestra mente. Piense en toda esa energía irradiada. Y ahora,
pregúntese, ¿de dónde viene esta energía? ¿Qué fuente de poder pudo animar así el universo? ¿Quién diseñó el cosmos con suficiente voltaje para mantenerlo funcionando hasta los límites de la observación e imaginación? La Biblia dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y el Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y los coros celestiales cantan, aleluya, salvación y honra y gloria, y poder son del Señor Dios nuestro. Es el poder infinito de Dios el que alimenta el universo. Solo aquel poder puede mantener sin esfuerzo el universo vibrando y crepitando con energía. A.W. Tozer escribió, ya que Él tiene a su disposición todo el poder del universo, el Dios omnipotente puede hacer todo con una facilidad excelsa. Todo lo ejecuta sin esfuerzo. No usa ninguna energía que tenga que ser renovada. Piense en todo lo que le he contado sobre el Sol y las galaxias y estrellas. Toda esa energía reside en el Todopoderoso Dios. Él es la fuente de todo poder. Usted dirá, pastor, no entiendo eso. Y yo tampoco. Pero sé que es verdad. Y la Biblia lo describe. Y aunque no lo entendamos, podemos apreciarlo y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Así que hoy quiero llevarlos por un pequeño viaje y explicar un poco acerca del poder de Dios en términos más comprensibles. Primero, Dios puede hacer todas las cosas. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. La Biblia utiliza un atributo único para describir a Dios. Dios es omnipotente. Repítanlo. Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Significa todopoderoso. Omni. O-M-N-I es un término bíblico que significa todo. Asimismo, potente significa poder. Omnipotente significa todo poder. George Frederick Handel lo agregó en su coro del Aleluya, de su pieza maestra, El Mesías, con palabras tan electrizantes que no podemos escucharlas sentados, sino de pie, cuando cantamos del Señor Dios Omnipotente. Desde los primeros versos del Génesis hasta el final en Apocalipsis, al leer del trono de Dios de la Nueva Jerusalén, nuestra atención se dirige al Dios omnipotente, todopoderoso, grandioso, soberano, poder. Todo lo puede hacer. No existe nada que no pueda hacer. Segundo, nada es imposible para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y como Él dispone de todo el poder del universo, puede hacer todo lo que quiera y hacer una cosa tan fácilmente como la otra. No hay cosas que sean más difíciles que otras para Dios. Él hace todo con la misma facilidad. Eso es retador para nuestras mentes finitas porque tenemos grados de dificultad en lo que hacemos. Sacar un pañuelo de una caja es más fácil que abrir un frasco sellado. ¿Alguna vez le han dado un frasco de pepinillos y le han dicho, no puedo abrir esto, ¿lo podrías abrir? Con suerte, usted todavía es capaz de hacerlo, porque es cosa de hombres. Si no puede abrir ese frasco, sería decepcionante. Pero Dios no tiene grados de dificultad. Hace todo con la misma facilidad. Él es capaz y tiene la energía omnipotente en su mano.
El patriarca Job lo dijo así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y Jeremías oró: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido no hay nada que sea difícil para ti. Abraham y Sara aprendieron esta lección cuando el Señor les prometió un hijo en su vejez. Sara ya no estaba en edad reproductiva, tenía 100 años. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El Señor Jesús se hace eco de esta verdad. Habla de la dificultad de hacer entrar a la gente al cielo. Y dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios puede hacer todo y nada es muy difícil para Dios. Tercero, Dios nunca desfallece. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios puede hacerlo todo, nada le es difícil. Dios nunca se cansa. Y aquí algo que es muy interesante: ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Ya he dicho que Dios puede hacerlo todo, pero voy a preguntar de nuevo. No se trata de lenguaje ambiguo, ni estoy tratando de confundirlo, pero piense que si no lo entiende, alguien le argumentará algún día en una discusión. Siempre que usted se rodea de gente joven, especialmente de universitarios de primer semestre, este es el tipo de preguntas que hacen. Preguntas como esta: ¿puede Dios hacer una roca que sea tan pesada que no pueda levantarla? Todos dicen, Los académicos aman esas preguntas porque no hay manera lógica de discutirlas. Es desconcertante para algunos, pero no para los que conocen a Dios. Son preguntas erróneas, lógicamente inconsistentes. Es como preguntar si Dios puede hacer un círculo cuadrado. No existe nada de eso. Esas preguntas son tan autorrefutables. Todo lo que Dios hace en el ejercicio de su poder es coherente con quien Él es como persona. Por ejemplo, Tito 1, verso 2 dice: esto es algo que Dios no puede hacer. Dios, que no miente. Si Él puede hacerlo todo, ¿por qué no puede mentir? Porque va contra su naturaleza. Y Dios nunca va en contra de su naturaleza. Aquí, el apóstol Pablo escribió que estaba trabajando por Cristo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, porque hacerlo sería inconsistente consigo mismo. Una más. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es inmune a la tentación porque es santo. No puede ser engañado, y Él mismo nunca nos tentaría hacia el mal. Podría probarnos para hacernos mejores, pero nunca para hacernos peores. La Biblia dice que Dios es omnipotente, y ese atributo está guiado por su naturaleza. Por lo tanto, es imposible que Dios mienta, imposible que Dios se niegue a sí mismo, e imposible que sea tentado por el mal o que tiente a alguno con el mal. Hay algunas cosas que no puede hacer. Él puede hacerlo todo, pero no aquello que profana quién es Él. La explicación del poder de Dios. Permítanme hablarles sobre la evidencia de su poder. ¿Cómo sabemos que Dios es tan poderoso? Es decir, si fuéramos ante un jurado a testificar del poder de Dios, ¿qué pruebas aportaríamos? Déjeme decir que la evidencia es tan amplia como el universo y tan ilimitada como las galaxias. No hay forma de presentar toda la evidencia del poder de Dios. Así que, ya que no tenemos tiempo infinito y debo resumir este mensaje, he elegido 4 evidencias
del poder de Dios. Tal vez las 4 más importantes. En primer lugar, la evidencia de su poder en la creación. En Romanos dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. ¿Cómo sabemos que Dios es poderoso? Cuando estudiamos la creación, vemos el poder de Dios. Cuando veo esto y recuerdo lo que dice la Escritura, me sorprende la cantidad de pasajes que tratan sobre esto. De acuerdo con Génesis 1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y fue así. Y dijo Dios, descúbrase lo seco, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y así fue. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y lo hizo. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Dios habló, y el mundo se hizo realidad. Sé que a los evolucionistas no les gusta esta verdad, pero no importa. Uno de estos días lo entenderán. Pero la Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra. Si quiere, discútalo, lo crea o no. No es posible negar la verdad. El mundo es el mundo que Dios hizo existir. Aunque sea difícil de creer, tiene más sentido para mí que las explicaciones modernas que leí en los documentos evolutivos. Su poder se transmitió a través de simples sílabas que levantaron este mundo. Un salmo lo dice así, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Y luego está su preservación. ¿Saben que este mundo se mantiene unido por el poder de Dios? El Dios que creó el universo es aquel que, según el Nuevo Testamento, todas las cosas en Él subsisten. Así que Él mantiene todo unido. Dios sostiene el mundo entero por su poder. ¿Y saben lo que eso significa? Si Dios puede sostener el mundo, también puede sostenerlo a usted. Isaías dijo, aún en la vejez, amo esto, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Isaías nos dice, incluso cuando envejecemos, Dios sigue sosteniéndonos. ¿Cómo sabe que Él puede hacerlo? Él mantiene todo el mundo. Él puede con usted y puede conmigo. La energía infinita de Dios y su omnipotente poder son algo admirable. Y luego, permítanme hablar sobre la evidencia del poder de Dios en la resurrección. En la creación lo vemos, en la preservación del mundo lo vemos, pero sobre todo lo vemos en el Nuevo Testamento, en la resurrección de Jesucristo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Dios, ejerciendo su poder, invirtió el proceso de la muerte, revirtió el proceso de deterioro, hizo que el corazón volviera a latir, que los ojos de nuestro Señor se abrieran, que su cuerpo volviera a caminar. Y hay mucho más. Jesús no solo volvió a la vida, no fue solo resucitado, le fue dado un cuerpo glorificado, uno incapaz de envejecer, enfermarse o morir. Fue resucitado con poder eterno, salió de la tumba. La resurrección es una de las grandes evidencias del poder de Dios. Todos son grandiosos. Creación, preservación, resurrección. Pero ustedes y yo vivimos en una época en la que el poder de Dios se demuestra todo el tiempo. Y es el mayor poder de todos. Yo lo llamo el poder de la transformación.
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Vea esto, porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben que se necesita el poder de Dios para ser salvos? Algunos lo saben más que otros. Tal vez creció en un hogar cristiano, cerca de la fe, y un día simplemente aceptó a Cristo, porque le pareció lo más natural. Pero algunos de ustedes salieron de una vida muy apartada, y el Dios Todopoderoso les vio y les tomó para Él. Y su poder fue desplegado. Así que casi hemos terminado con este mensaje sobre el poder de Dios y quisiera darle un par de enseñanzas para su propia vida. Primero, en la experiencia del poder de Dios. Su poder debe energizar nuestra adoración a Él. Una de las cosas que me sorprende al estudiar sus diversos atributos es que todos ellos tienen una conexión con la adoración. Todo el asunto, amigos, es que cuanto más sepan de Dios, más amarán a Dios. Y cuanto más le amen, más querrán adorarle. Cada vez que cantamos canciones como A Jesucristo póstrense o Señor mi Dios, al contemplar los cielos, cuando cantamos estos himnos nos estamos recordando la grandeza del Todopoderoso, el Dios omnipotente del universo, el creador del cielo y la tierra, el sustentador de todo, la fuente de la resurrección y la razón por la que usted y yo vamos camino al cielo. Aleluya. Su poder debe energizar nuestra adoración. Y segundo, su poder debe animar nuestro caminar. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. El poder de Dios no solo debe energizarnos y animar nuestro caminar, su poder debe potenciar nuestro trabajo. Cuando estamos sirviendo al Señor, si no tenemos cuidado, nos apoyamos en nosotros. Invertimos cada vez más horas para hacer que las cosas sucedan. Y esto es parte de estar en un ministerio. Pero, amigos, Dios nunca quiso que ustedes y yo asumiéramos la carga con nuestro propio poder. Mientras que Él permite que su gran poder, del que hemos estado hablando hoy, nos sea accesible durante el proceso. Tenemos que parar a veces y decir, Señor, esto es demasiado grande, es demasiado para mí. Si no me llenas con tu poder, no podrá suceder. No solo no podrán hacer, sino tampoco sostenerse. Y me gustaría poder ilustrarles situaciones que conozco de personas que siguen tratando de hacer la obra sin el poder de Dios. Y lo vemos tan a menudo en lo secular. En nuestras iglesias, en lugar de enseñar cómo acceder al poder de Dios, damos seminarios de actitud mental positiva. Realizamos seminarios de negocios en nuestras propias iglesias para enviarlos a hacer el trabajo de Dios en sus propias fuerzas, cuando nunca fue diseñado para hacerse así. Y luchamos, fallamos y caemos en nuestra fe. ¿Son buenos esos principios y podemos aprender? Sí, pero no pueden ser la fuente de nuestra fuerza. Solo la fuerza y poder de Dios puede sostenernos con poder para hacer su obra. Es justo cuando decidimos cambiar la fuente de energía por la generada del poder de Dios, al descubrir que no nos quedan fuerzas. ¿Por qué la gente dice al atravesar dificultades, Doctor Jeremiah, sentí que Dios estaba más cerca de mí que nunca antes? Porque usted apagó su poder y encendió el de Dios y descubrió que ese poder es suficiente. Dios está esperando ejercer su poder en favor suyo. Si está aquí hoy y no conoce a Jesucristo y tal vez piense que su vida está fuera de control, sin remedio, hoy le digo que si no ha probado a Jesús, está malgastando su vida entera. Hasta que no pruebe a Jesús, no experimentará la respuesta. Jesús es la respuesta definitiva a lo que sea que esté pasando en su vida. Si no conoce a Jesucristo, acuda al único poder que lo convertirá en una persona nueva. Si usted es cristiano y pasa un momento difícil y se pregunta si hay esperanza, déjeme decirle, nada es difícil para Dios. Nada lo es. Él nunca duerme, no se cansa,
lo que usted necesite, Él puede hacerlo. No renuncie de Jesús. Nunca renuncie de Él. Puede que quiera rendirse y a veces tiene que renunciar a usted mismo antes de venir a Jesús. Pero vine a decirle lo maravilloso que es el poder de Dios y que no se vaya, solo con más conocimiento del poder de Dios. Averigüe los cambios que debe hacer y las acciones que debe implementar en su vida para conectarse. Conéctese al poder de Dios. ¿Cree conocer a Dios? Es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios. En el nuevo libro, El Dios que usted tal vez no conozca, el Dr. Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo, que hacen de Él quien es. El Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y con generosa donación de $75 o más, recibirá el set completo, que comprende del libro, la guía de estudio, los 10 mensajes en formato CD o DVD y el marcapáginas Conociendo a Dios. No pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios, su poder y presencia en su vida. Ordene el libro El Dios que usted tal vez no conozca o el set completo. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con un mensaje final para la programación de hoy, con ustedes el Dr. Jeremiah. La Biblia dice que el poder de Dios se manifiesta en su creación. Su poder no es menospreciable. Y sin duda, la manifestación más increíble de su poder suele ser ignorado por muchos. Y es la resurrección de su Hijo de la muerte. Dios levantó a su Hijo Jesús de la muerte para demostrar la realidad de la vida eterna a todos quienes pongan fe en Él. Y no podrá experimentar el poder de Dios en su vida hasta haber aceptado primero a Cristo. Si nunca ha puesto su fe en Cristo, me gustaría enviarle un obsequio de Momento Decisivo para ayudarle con eso. Nuestro folleto llamado Su Mayor Momento Decisivo. Decenas de miles de personas se han beneficiado con estos recursos a través de los años y se lo enviaremos con gusto, sin cargo, cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. En la próxima edición de Momento Decisivo. Lo difícil que nos parezca ahora. Tal vez estén pasando por una situación difícil, algo totalmente nuevo, pero si buscan, verán la bondad de Dios, porque está en todos lados. Es solo que la bloqueamos, porque ponemos nuestros problemas al frente y olvidamos lo bueno que es Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos para el próximo mensaje del Dr. Jeremiah, Conociendo a un Dios bueno, aquí, en Momento Decisivo.